Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar la práctica número 2. Es modulación por ancho de pulso. El objetivo es aplicar PWM para variar la velocidad de un motor de corriente directa. Presentan Álvarez Quiñones, Eric Avelino, Pérez García Samuel, Roa Pérez Jorge David y su servidor Robledo Flores Areco Oswaldo, del grupo 9RM2 de Sistemas de Control. Muy buenas a todos. En esta parte vamos a recrear o vamos a ver los antecedentes teóricos que vamos a utilizar a través de lo que sería nuestra segunda práctica. Para empezar, hay que recordar qué es un encoder. Recordemos que es un dispositivo o es un elemento el cual va a convertir el movimiento mecánico en señales eléctricas para sistemas digitales, midiendo posición, velocidad y sentido de rotación. Hay dos tipos, recordemos que son incremental y absoluto. El incremental genera los pulsos eléctricos mediante un disco con ranuras o imanes y sensores usando señales en cuadratura para determinar sentido y cantidad de giro, mientras que el absoluto proporciona un código digital único por posición angular, manteniendo la referencia incluso tras apagones del sistema. Para el procesamiento y el control, las señales del encoder se procesan en circuitos digitales o microcontroladores para lograr un control preciso y confiable. ¿Cuál es el comportamiento de las RPMs y el voltaje? En teoría, la fuerza de control contra el electromotriz o la FCM es una tensión interna proporcional a la velocidad angular del motor que limita la corriente y regulada a la velocidad. La relación es lineal entre el voltaje y las RPMs. En condiciones ideales y sin carga, las RPMs van aumentando de manera lineal y proporcionalmente al voltaje aplicado, mostrando una relación clara como la que se está mostrando en imagen. Hay una parte que se llama el efecto de la carga del motor. Bajo carga de corriente aumenta y causa caída de tensión interna, reduciendo ligeramente la velocidad real del motor. Control de velocidad por voltaje. La velocidad del motor puede controlarse ajustándose el voltaje aplicado, concepto clave en el control de motores eléctricos. Mientras en una parte hay que ver qué es el módulo MOSFET, que es el principio de funcionamiento. Bueno, básicamente es un canal conductor que entre drenador y fuente, al aplicar el voltaje positivo en la compuerta, funcionando como un interruptor controlado por voltaje. Los componentes del módulo se integran por transistores MOSFET, resistencias de compuerta, diodos de protección y a veces disipadores térmicos para uso práctico. Las ventajas en aplicaciones: ofrece baja resistencia en conducción y permite conmutación de altas frecuencias, ideal para control de motores y PWM. Eficiencia y rapidez. Los módulos MOSFET permiten interruptores casi ideales, destacando en eficiencia y velocidad frente a otros dispositivos de conmutación. ¿Qué es un PWM? El PWM es una técnica que controla la energía modificando el tiempo que una señal digital está en alto dentro de un periodo. Básicamente va a ser lo que controla nuestra frecuencia y el porcentaje del mismo. El voltaje promedio y duty cycle es el voltaje promedio aplicado a una carga es proporcional al ciclo de trabajo de la señal PWM. Control eficiente de motores de corriente directa. El PWM regula la velocidad del motor de corriente directa sin grandes pérdidas, usando el efecto promedio de la señal. ¿Qué quiere decir? En nuestro osciloscopio básicamente tendremos una lectura de picos, tanto bajos como altos, de voltaje, pero en nuestro multímetro, al momento de medirlo, nos va a dar el promedio que este motor genera al momento de conectarlo ante una corriente, vaya, a la electricidad. La conmutación eficiente con MOSFET. El PWM combinado con el MOSFET minimiza la disipación de potencia por conmutación eficiente.
Más adelante, este circuito que están viendo en pantalla lo vamos a poner en práctica para darnos a entender qué es lo que sucede cuando combinamos el PWM, el módulo MOSFET y lo que sería el motor de corriente directa con el encoder. Para esta segunda práctica necesitaremos una fuente de 12 volts, un módulo generador de PWM, este modelo va desde 1 hasta los 999 Hz, un módulo controlador MOSFET y un motor con encoder. El motor debe ser de un voltaje nominal de 12 volts y el encoder trabaja a 3.3. Necesitaremos un osciloscopio y una fuente de 3.3. La conexión de este circuito es bastante sencillo. Conectaremos a la fuente de 12 volts directamente al módulo PWM y a uno de los pines de entrada del módulo MOSFET. GND general irá conectado tanto al encoder como a la otra pata de la entrada del módulo MOSFET y al módulo PWM. Además de eso, conectaremos también un caimán para poder medir la lectura en nuestro osciloscopio. A la salida del módulo generador PWM conectaremos directamente una línea hacia la entrada del módulo MOSFET y GND de salida del módulo PWM irá conectado al módulo MOSFET. A la salida de este módulo conectaremos nuestro voltaje del motor de 12 volts y su GND. La otra punta del osciloscopio lo conectaremos a una señal, puede ser la señal A o la señal B. En este caso se pueden medir las dos al mismo tiempo, pero solo requerimos de una para ver el periodo. En esa parte tenemos cómo se conectó físicamente en nuestra práctica. Tenemos aquí nuestro módulo PWM que está conectado a la fuente de 12 volts. Tenemos nuestro módulo MOSFET, el cual está conectado por medio de estos alambres magneto a la salida del módulo PWM. El módulo de MOSFET a la entrada de estos pines lo conectamos igualmente a 12 volts y la salida de estos van a ir conectados directamente a nuestro motor. Por medio de estos caimanes conectamos una señal a la tierra general y el otro caimán lo conectamos a la salida A o la salida B. Y de este lado vamos a tener en nuestro osciloscopio las lecturas cuadráticas de la señal. Para medir las revoluciones por minuto, lo que haremos será ver cuánto tiempo dura un ciclo de nuestro giro. Si iniciamos en este flanco, tendremos que hacer todo el recorrido hasta llegar al otro flanco. Y midiendo esta distancia vamos a tener lo que son los segundos por ciclo. Con esos segundos por ciclo podemos calcular las RPMs. Conclusiones. La implementación de la técnica de modulación por ancho de pulso PWM a una frecuencia de 20 kHz demostró ser significativamente más eficiente que la variación de voltaje analógica realizada en la práctica anterior. Mediante el uso del módulo MOSFET se logró gestionar la potencia del motor sin las pérdidas de energía por calor que implican otros métodos. Se observó una relación proporcional entre el ciclo de trabajo y la frecuencia de salida del encoder, validando que el PWM permite un control preciso de la velocidad angular manteniendo un torque constante incluso a bajas revoluciones.
Asimismo, el uso de una frecuencia ultrasónica, 20 kHz, eliminó el ruido acústico en el motor, optimizando el comportamiento del sistema para aplicaciones de control.